chiquillos? Muy buenas tardes. Me presento, soy Carlos Sebastián, el profesor de computación, si puede decirse. Em, Espero que se encuentre muy bien, que por la circunstancia que estamos ahora tenemos que recurrir a estos de videos, pero trataremos de hacer lo mejor posible y para que se apoyen y que sea más fácil para ustedes para no dejarlos solos. Bueno, vamos a empezar con el primer PPT. Será un repasito chico. Empezando por la historia de la computación. De aquí yo voy a recalcar más que nada puntos importantes, más que nada de cada diapositiva. No les voy a decir, no les voy a leer el Power porque eso sería muy aburrido. Así que de aquí lo que único puedo resaltar yo es que cada electrodoméstico que tenemos en la casa debe tener un computador o una CPU, como le decimos, adentro. Sea lavadora, sea celular, como quiero dice, sea televisor incluso, que los televisores se pueden conectar a Wi-Fi, pueden ver videos en él. Inclusive las consolas también. ¿Qué más podría ser como ejemplo? Mm, bueno, no se me ocurre otro ejemplo, pero la mayoría de las cosas electrodomésticos que tenemos en la casa tienen un mini computador adentro de suyo. Vamos a ver siguiente, podremos aquí con Conrad Suss, que él fue el primero en construir un computador que podría guardar 64 palabras. Ustedes pensarán que 64 palabras es poco para esta época, pero para la época, si nos ponemos un poco más técnico con los bits y esas cosas que no creo que no les voy a decir la verdad, eh, una palabra usará mucho más espacio que un número, aproximadamente unas 8 veces más espacio que un número, si mal no recuerdo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la primer computador personal y portátil respectivamente, como dice acá. Esta fue la IBM 610, que fue lo que vamos a recalcar de esta computadora, que fue la primera computadora personal, como dice ahí, obviamente, y que usaba tubos de vacío. Los tubos de vacío, chiquillos, fue una de las primeras formas de poder construir un computador, porque luego lo reemplazaron los transitores, y luego los transitores lo reemplazaron los circuitos integrados, y al final de los circuitos integrados fueron reemplazados por los microprocesadores que tenemos hoy en día, que son literalmente es una cantidad muy pero muy drástica de cambio del tamaño. Un tubo vacío podría haber sido de 1 metro, por lo que tengo entendido, muy grande, pero los microprocesadores son más chicos que la palma de la mano. Ya. Luego aquí tenemos la Epson HX200, que fue la primera portátil. Pero como pueden distinguir en la imagen, no hay una pantalla, no hay gráficas, no es una interfaz cómoda y agradable para un usuario que no tiene conocimientos de computación. Eh, el problema de esto es que, como dice ahí, necesitaba un poquito de experiencia para poder usarse, porque no es uno de podía guardar archivos como se puede hacer ahora, se usaba más para cálculos, para enviar mensajes, esa clase de cosas, para lo más oficinista. Los computadores modernos en esta época, en este caso los actuales, los notebooks actuales, pueden llegar a ser iguales de potentes o superar a los tarros, como le decimos nosotros, o computadores de escritorio, ya que la tecnología actual permite que la tarjeta de video o los procesadores o la RAM que que tienen los computadores de escritorio, mejor dicho, se han podido checar de una manera que puedan caer todos esos componentes que caben en un gran tarro a un notebook, ¿ok? Por eso puede igualar la velocidad, pero siempre si queremos eficiencia máxima, es más recomendable un tarro.
por simples motivos, porque el espacio, y podremos actualizarlo a un menor costo más adelante. Y aquí tenemos varios tipos de tarros. Ya tenemos el tarro para juegos, que son los más comunes en esta época. Tenemos el tarro para personas que trabajan con audio y video también. Ya, porque verán que las personas que tienen tarros para juegos necesitarán específicas cosas. Por ejemplo, tarjeta de video, una tarjeta de video buena, o una RAM, una cantidad de RAM decente. En cambio, las personas que necesitan editar audio o video no necesitan tarjeta de video porque ellos no van a trabajar con modelo 3D. Lo que van a necesitar es harta RAM para que la edición sea más rápida, la renderización, perdón, y un buen procesador. Y alto almacenamiento para poder guardar las cantidades de videos que se guardarán en la calidad que la persona quiera. Ya, aquí tenemos el primer power ya hecho. Nos vamos para el segundo. El segundo es más fácil. Bueno, en el segundo power tenemos componentes básicos. ¿A qué me refiero con componentes básicos? Son los componentes que componen al computador, valga la redundancia. Lo que yo les decía de la RAM, del almacenamiento y tarjeta de video, aquí lo vamos a ver un poquito más detallado, pero de una forma una forma fácil de entender. No voy a pedir nada detallado. Primero que nada tenemos los teclados mecánicos y los teclados de membrana. Hay, sí, hay dos tipos de teclados para las personas que no sabían. Yo hace poco también lo supe. Y la diferencia es harta, la verdad. Yo tengo los dos tipos de teclado y la diferencia se nota. Especialmente que los de membrana, si pueden ver en la imagen, todo el teclado es una membrana de silicona, que adentro de la silicona vienen los circuitos para que puedan apretar cada botón. ¿Entienden? O sea, si la silicona muere, todo, todo el teclado muere. En palabras simples, el teclado es todo uno solo. En cambio, los mecánicos es más fácil porque cada tecla es independiente. Pueden ver que son los switch entre medio. Eh, si se echa a perder una tecla, se reemplaza el switch. No hay por qué alarmarse, la verdad, porque se ha hecho perder la W. Perfecto, se reemplaza, se ve lo que tiene y se reemplaza la tecla correspondiente. Ya, entonces, en términos de las personas que usan mucho el teclado al día a día, es recomendable que sea uno mecánico, ya, porque la durabilidad es mucho más, la calidad es mayor. Aunque existen los teclados semimecánicos, que son de membrana y mecánicos, esos no los vamos a descartar porque también equivalen a membrana, no son 100% mecánicos. No vale la pena, es mucho mejor o prefieres el de membrana o prefieres el mecánico. Si eres una persona que pasa poco tiempo en el computador y lo usas para lo justo y lo necesario, te compras uno de membrana, son mucho más baratos. Pero si quieres, eres una persona que está todo el día en el computador, ya sea para jugar, ya sea para programar, ya sea para trabajar, te conviene uno mecánico. La sensibilidad es mucho más agradable. Bueno, aquí ya vamos un poquito más en la RAM, que es Random Access Memory. En español sería acceso aleatorio de memoria, que es una memoria volátil. En otras palabras, es una memoria que no guarda archivos, sino que los mantiene temporalmente. Después se deja usar, esos archivos temporales se borran. ¿Ya? La RAM permite más que nada de que tener muchos programas abiertos. ¿Ok? Tú puedes tener el internet abierto, un juego abierto, em, música, Spotify abierto en el computador. Si tienes mucha RAM, la velocidad del computador no debería bajar. Pero si tienes poca RAM, la velocidad se deberá ver afectada. No solo en el juego, sino en el computador en sí. Ves que el monitor perdón, el monitor no. El puntero del mouse se va a trasladar a cierto punto, no lo ves fluido. Entonces lo ideal es saber la RAM que uno tiene para poder saber cuánto puede, para no sobreexplotarlo más que nada. El mouse sí es lo que usamos para poder movernos por la pantalla. Sin eso no podríamos movernos con las teclas, pero es mucho más complicado. Simplifica al usuario para que pueda hacerlo de una manera más simple, que sea mover y cliquear.
para seleccionar. En cambio, en vez del teclado, que hay que apretar una serie de botones para que te deje elegir lo que uno quiera. Así que el mouse simplemente sirve para simplificar al usuario. Bueno, pantalla o monitor. La pantalla o monitor es la primera conexión entre el humano o el usuario, que somos nosotros, y la máquina, que sería el computador. Sin eso no podríamos saber qué estamos haciendo, obviamente. Es lo que vamos a tener los programas abiertos. Tendremos... sin eso literalmente uno no sabrá lo que está haciendo. Nosotros, si no, el computador se comunicaría a través de ceros y uno. Y eso es un código binario, eso ya muchas personas deberían aprenderlo y es un poco complicado aprender eso. El gabinete es, o tarro, como le decimos nosotros, las personas de mi edad, eh, es simplemente para guardar los componentes del computador. Se guarda el disco duro, se guarda el procesador, se guarda eh, la RAM, muchas cosas se guardarán, que es lo más adelante que agregué. Disco duro. Bueno, el disco duro es algo también importante en un computador, es donde se guardarán todos nuestros archivos. Y tienen, se pueden ver ahí, dice megabyte, gigabyte y terabyte. Esto equivale al espacio del disco duro. Ya no todos los discos duros son iguales, obviamente. Los más caros tienen más capacidad y los más baratos tienen menos capacidad. También puede haber unos que son más rápidos o más lentos. Pero eso ya es cuando uno entra en los detalles más específicos que no se los voy a incluir. Entonces, tenemos que un megabyte equivaldrá a 1000 kilobytes. Así para redondear. Porque un gigabyte equivaldrá a 1000 megabytes y un terabyte a 1000 gigabytes. Aquí tenemos una imagen de un disco de 500 gigabytes. Entonces simplemente tenemos que convertir un gigabyte equivale a 1000 kilobytes. Multiplicamos 500 por 1000 y nos daría 500.000 kilobytes de almacenamiento. Entonces ahí uno va... No, disculpen, no 500.000 kilobytes, sino 500.000 megabytes de almacenamiento. Porque ahí entonces ahí es donde uno va a un video puede llegarte al giga de almacenamiento o el medio giga, 250 megabytes, dependiendo de la calidad y la duración del video. Ya esto se lo agregué ahora para eh, agregar un poquito más de contenido, la verdad. Las SSD, que también son discos duros, pero estas son un disco duro de estado sólido o Solid State Drive, si hablamos en inglés. Como pueden ver ahí, adentro de la SSD no tiene un disquito. Los discos duros, estos se llaman discos duros porque adentro tienen un disco de metal, que ahí es donde se guarda la información. La SSD no tienen estos circuitos que son mucho más rápidos para a la velocidad de archivo. Si mal recuerdo, un disco duro puede llegar a 120 revoluciones por minuto. Esto equivaldrían a 3400 revoluciones por minuto. Es mucho más del doble, la verdad. La placa madre, que es una de las cosas importantes que siempre van a estar en un computador, inclusive en todo el sistema electrónico, electrodoméstico mejor dicho. Eh, Ahí va, por ejemplo, ahí pueden ver adentro del... Hay como, no sé, no. Un cuadrito ahí es donde irá el procesador. Ahí ven como unas rayitas, eso ahí donde van a ir la RAM. ¿Cachai? Entonces, la placa madre es donde irán conectados la mayoría de los componentes. Hay otros componentes que no van a estar conectados a la placa madre, como la fuente de poder, que será la que lo vamos a ver más adelante. Pero yo diría que el 80% de los componentes están conectados a la placa madre, así. Y la fuente de poder, como dije antes, es lo que dará electricidad al computador. Este tiene un cablecito que se va conectada a la placa madre, pero no está adentro de la placa madre, como el procesador o la tarjeta de video. Y esta hay que tener cuidado dependiendo de la cantidad de watts que requiera nuestro computador, que eso ya hay que verlo con más profundidad dependiendo de los componentes que tengamos. Entre los componentes más potentes vamos a consumir más energía, más electricidad, perdón. Y entre más electricidad necesitaremos más watts. Entonces, dependiendo de lo que vas a hacer, si es un computador de casa, no necesitarás tanto watts, pero si es un computador para trabajar, para editar,
necesitarás muchos watts para poder alimentar el PC correctamente. Y los procesadores, que es la cosa muy importante del computador, que son, por decirse, como el cerebro, como dice ahí el computador, donde se van a hacer todos los cálculos, más que nada. Yo aquí solamente le dejé los Intel, porque eso es más fácil de los nombres. Los AMD son un poco más complicados. Entonces los Intel se pueden dividir fácilmente en 4 secciones. Hay otros que son más básicos, como el Intel Core 2 Duo. Pero yo les di por ser lo más conocido, que es el Intel Core Pentium, que es uno de los más básicos, que vienen en la mayoría de los computadores que entrega el gobierno. El Intel Core i3, que ya los de esta generación son buenos. El Intel Core i5, que son muy rápidos, la verdad. Y el Intel Core i7, que ya eso para cuando requieres mucho procesamiento. Si lo quieres para trabajar, para hacer cosas cotidianas, no te conviene un procesador tan avanzado. Vas a gastar más por algo que no vas a necesitar. Te recomiendo un procesador mucho más barato y que te va a exigir a menos para así poder usar computadores de forma cotidiana. ¿Ok? Y eso, chiquillo, más que nada, estos ahí son los dos PPT, un ligero resumen más que nada de los dos PPT que les mandé. La verdad, esto espero que se pase pronto esta pandemia para que ya podamos hacer clases presenciales, porque este medio es muy complicado, la verdad, no es muy cómodo para ustedes ni para mí. Eh, y más que nada quiero decirles que esto ya va a pasar tarde o temprano. Ya está, este mes ya debería ser el pic, pero esperemos que esto baje de a poquito. Así que, chiquillos, cuídense por favor, no salgan si es necesario, y obviamente si van a salir usen mascarilla. Muchas gracias.